Hoy nos vamos con una clase donde estarás aprendiendo a realizar dos lindas bolsas de regalo. Estaremos haciendo esas bolsas desde cero utilizando hoy este lindo diseño de letras bonitas, de lettering. Así que quédate conmigo hasta el final de la clase. Aquí en la descripción del video te estarás encontrando todos los materiales que estuve utilizando, así que acompáñame hasta el final. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Mundo Ilusión Diseños y quiero contarte que para la clase de hoy, donde vamos a estar haciendo dos lindas bolsas de regalo, voy a estar utilizando papel opalina de 180 gramos. Puedes utilizar el papel de tu preferencia, recomendación, ojalá que sea de un fondo claro, un tono claro, preferiblemente blanco, y ojalá el gramaje del papel sea entre 100 a 180 gramos. Hoy voy a estar utilizando papel opalina, tengo por aquí 2/8 unidos, pegados, que me hacen una suma de 49 por 35 centímetros. Nuestro primer paso, súper sencillo. En uno de los dos laterales, ya sea la derecha o la izquierda, vamos a hacer un borde, a tomar una medida de 1 centímetro. Para hacer las medidas estoy tomando esto con un marcador que no escribe, pero realmente puedes utilizar un lápiz, un marcador que no te escriba, solo es como para tallar y tener presente por dónde vamos luego a estar doblando. Puedes utilizar también un punzón o lápiz sencillamente. Aquí digamos que para hacer solo la silueta o la marcación estoy utilizando esto. Ahora he tomado la medida en un lateral de 1 centímetro. Paso a seguir, súper fácil, vamos a estar doblando. Por aquí podemos apoyarnos un poco de la regla de nuestras manos, vamos a estar doblando. Importantísimo, siempre en las bolsas es importante estar plegando súper bien. Siguiente paso, vamos a estar colocando pegante. Aquí estoy utilizando silicona líquido al frío. Vamos a estar colocando pegante y luego vamos a pegar el otro extremo en esta medida que hemos tomado. Hecho nuestros primeros pasos, tomar una medida de 1 centímetro, luego estar colocando pegante, pegar el otro extremo. Nuestro paso a seguir es ahora de un lateral, vamos a tomar una medida. Esto puede ser totalmente opcional. Esta medida que vamos a tomar determina el ancho de nuestra bolsa, qué tanta capacidad puede tener nuestra bolsa por dentro. Así que de un lateral voy a estar tomando una medida de 6 centímetros, pero aquí es totalmente opcional dependiendo del tamaño de tu bolsa o del tamaño del papel que estés manejando. Aquí puedes optar por variar en esta medida. Lo voy a tomar de 6 centímetros. Aquí esa bolsa nos va a quedar una bolsa mediana. Esa bolsa finalizada quedaría con una medida completa de 18 por 28 por 6 centímetros de fondo. Así que aquí de este lateral voy a estar tomando una medida de 6 centímetros, pero recuerda que es totalmente opcional. Te recomiendo sí tomar medidas en números pares. Tomada la medida, paso a seguir, vamos a estar tallando para luego empezar a plegar. Al tomar la medida de un lado y estar doblando esta lateral que hemos hecho hacia el otro lado, lo que vamos a hacer es desplazar la bolsa y se nos estará formando también el otro lateral con la misma medida de 6 centímetros. Así que no es necesario, digamos, que tomar esta misma medida hacia el otro lado. Digamos que no es necesario, solo basta con inclinar nuestra bolsa de esta manera y empezar a plegar. Ya tenemos por aquí la medida que determina el ancho de nuestra bolsa. Ahora vamos a estar tomando las medidas de la base de la bolsa. Nos vamos a ir hacia la parte inferior de la bolsa y vamos a estar tomando la misma medida que tomamos para el ancho, lo vamos a tomar en primera medida para el primer trazo de la base. Aquí estaré tomando una medida igualmente de 6 centímetros. Debe coincidir el ancho que hicimos para la bolsa con la misma base que llevará nuestra bolsa. Así que si tomaste una medida de 8 centímetros, esta medida que vamos a hacer para la base debe ser igual. Aquí estoy tomando una medida de 6 centímetros ya que fue el mismo ancho que decidí dejarle a nuestra bolsa. Ese será nuestro primer pliegue o nuestro primer doblez.
Aquí quedó de 6 centímetros, trazamos. Vamos a hacer una siguiente medida de la misma manera, pero será la mitad de la que tomamos inicialmente, es decir, lo vamos a tomar de 3 centímetros. Como mi medida del ancho de la bolsa fue de 6 centímetros, es el mismo medida para la base de 6 centímetros, pero esta segunda medida que estoy tomando es la mitad, esto es de 3 centímetros. Esto lo puedes aplicar si colocaste un ancho de la bolsa de 10 centímetros, para la base 10 centímetros y para la segunda medida serían 5 centímetros. Así que aquí nos quedan dos medidas, una de 6 y una de 3 centímetros. Recuerda que estas medidas es para la base, para el soporte de nuestra bolsa. Ahora tomaremos otra medida hacia la parte superior, que es para reforzar el agarre. Si deseas colocarle alguna manija, alguna tirita, es para reforzarle el agarre. Así que acá muy básico, vamos a tomar una medida. Eso es de manera opcional, es como para que nuestra bolsa quede más resistente hacia la parte superior. Tomaremos una medida de 1 centímetro. También igualmente vamos a estar trazando. Te recomiendo tomar la medida tanto por la parte frontal como por la parte trasera de la bolsa. Hecho este paso, ahora nos vamos a estar apoyando con nuestras manos, podemos apoyarnos de la regla para empezar a doblar, y esta parte, el doblez, irá hacia la parte interna de la bolsa. Recordemos que este borde es para reforzar el agarre de la bolsa. Se puede hacer de manera opcional, esto depende de qué tanto puede soportar nuestra bolsa. Aquí yo estoy trabajando con una Opalina de 180 gramos, realmente es una bolsa que queda muy resistente, así que aquí este doblez me ayuda muchísimo a reforzarle la parte del agarre, aunque esto puede ser muy opcional porque podrías colocarle una manija, dejarlo sin manija, podrías completamente sellar la bolsita, pero sí te recomiendo este paso porque sí nos refuerza la parte superior. Plegamos súper bien, ese es un paso que siempre vas a estar repitiendo a la hora de estar haciendo bolsas, y así nos queda este doblez que va hacia la parte interna. Hecho esto, ahora nos vamos a hacerle un doblez a los laterales. Este paso es súper básico, lo único que vamos a hacer es tomar los laterales y unir, alinear las esquinas, y luego doblamos y plegamos. Tenemos hechos los dobleces de los laterales, ahora nos vamos a hacer los dobleces de la base. Por aquí me voy a apoyar de la bolsa, vamos a doblar completamente la parte de la base, pero en el segundo pliegue que hemos hecho solo vamos a hacer este doblez. Aquí estoy colocando la mano por dentro para apoyarme porque esta parte solo va doblada de un solo lado. En cambio, la parte inicial, la base, si doblamos completamente los dos extremos de la opalina, pero mira que en el siguiente doblez solo hago un doblez hacia una sola cara de la bolsa, que básicamente este lado de la bolsa sería la parte trasera. La parte delantera nos queda solamente con un doblez, en cambio la parte trasera nos queda con dos dobleces. Ahora, aquí ayudándonos muchísimo con nuestras manos y nuestros dedos, vamos a estar haciendo esta abertura para la base. Aquí se nos debe formar hacia la parte interna como un triángulo, y aquí, bueno, este material es bastante grueso, de 180 gramos, se nos debe formar este triangulito hacia la parte interna y poco a poco vamos a ir bajando. Aquí se nos debe quedar alineado para que a la hora de formar la base coincidan, de pronto no se nos vaya a quedar, digamos que no nos encajen las medidas, así que aquí es muy importante que queden alineados los extremos. Hacia la parte interna se nos debe formar este triángulo. Ya cuando tenemos acá alineados los extremos,
Básicamente ahí sí empezamos a plegar. Siento que eso de plegar muy bien te puedes ayudar con cualquier herramienta que sea lisa. Yo por aquí me ayudo con un marcador súper básico y se nos va a hacer mucho más fácil empezar a hacer ahora los siguientes dobleces. Este punto es crucial, sobre todo cuando manejamos materiales que son bastante gruesos. Es importante siempre estar plegando muy bien. Hecho este paso, ya aquí lo vamos a cerrar y vamos a ver que nos coinciden, los extremos quedan totalmente alineados, se ven súper bonitos. Y nuestro siguiente paso es colocar silicona o tu pegante de preferencia y vamos a pegar esta parte que es una de las partes más importantes de la bolsa porque es la base, la que va a soportar todo. Así que trata de utilizar un pegante de muy buena adherencia. Hacemos este paso, pegamos muy bien, hacemos un poco de presión, dejamos secar y nuestro siguiente paso es empezar con la decoración. Tengo lista por aquí ya la bolsita totalmente seca. Ahora nos vamos a la parte de la magia de colocarle el color. Me gusta mucho cuando los pliegues quedan bien hechos, como con esa perfección. Me encanta mucho esto. Ya por acá tenemos, mira cómo está la base, está totalmente seca. Ahora sí que nuestro paso a seguir es decorar, colocarle magia y color a nuestra bolsa. Para esto voy a estar utilizando marcadores, diferentes tipos de marcadores, entre marcadores a base de alcohol, metalizados, marcadores acrílicos, punta pincel. Hoy voy a estar trabajando con una marca que se llama Deli. Aquí en la descripción de la clase también te he dejado el link donde puedes conseguir estos marcadores que son súper bonitos, así que vamos a estar utilizando de todo un poco. Para las letras de esta primera bolsa me voy a estar yendo con estos marcadores acrílicos, estaré eligiendo un color neutro, me voy con este negro que es súper lindo. Es un marcador punta pincel doble punta, es acrílico. Para esa oportunidad voy a estar utilizando la punta pincel. Para el estilo de letra voy a estar jugando un poco con los trazos, estaré jugando con letra a un estilo recto. Aquí también voy a estar jugando con el contraste de los trazos, algunos trazos quedarán gruesos, otros finos. Por aquí me voy con un estilo un poco de letra recta. Recuerda que aquí en nuestro canal tenemos varias clases dedicadas a aprender a hacer diferentes diseños de letras, así que te los recomiendo mucho. Al final igual te voy a estar dejando varias clases súper recomendadas para aprender a hacer letras bonitas. Por aquí un poco de letra recta con una pequeña curvatura en algunos trazos, jugando con el contraste. Voy a hacer una frase de feliz cumpleaños y voy a estar haciendo una mezcla entre letras estilo recto y también entre lettering, letras con un poco más de curvatura. Tengo lista por acá ya la frase feliz cumpleaños. Ahora nos vamos al paso de la decoración. Hacia la parte superior, siguiente esa temática de cumpleaños, voy a estar haciendo y dibujando con lápiz súper clarito un cupcake. Así que quiero que el cupcake quede como si estuviese detrás de la frase, así que voy a hacer un trazo en forma de arco, otros trazos curvos hacia la parte inferior. Voy a estarle agregando un detalle de una vela. Recuerda que cuando dibujamos bocetos, siempre tratamos de hacer los trazos con lápiz súper claros. Hecho el boceto, nos vamos a colocarle color. Me voy con estas tonalidades de los marcadores acrílicos. Voy a estar utilizando la punta finita, en otros espacios la punta pincel. Me voy con estos lindos colores a colocar cada tonalidad en su espacio correspondiente.
Punto importantísimo, recuerda que si deseas mejorar el tono, mejorar el trazado en el color que estás colocando, es importante que siempre dejes secar muy bien la primera capa, ya sea de pintura si usas pintura o ya sea de marcadores antes de colocar una siguiente tonalidad o una siguiente capa. Esto suele suceder mucho, es muy normal que siempre nos queden en algunos trazos marcados, así que esto se soluciona básicamente dejando secar y colocando una segunda capa. Por aquí he repisado algunos tonos, sobre todo el fucsia, y me voy ahora a colocar este lindo color marrón para hacer un efecto como si fuese crema de chocolate regada hacia la parte superior del cupcake. Así que recuerda que cuando vas a colocar un tono sobre otro tono es importantísimo dejar secar súper bien. Eso también nos ayuda para evitar dañar el tipo de papel en el que estemos trabajando. Muchas veces se nos daña el papel porque entre la humedad del marcador y la fricción suele maltratarse el papel, así que tip importante, básico, dejar secar entre capa y capa, ya sea de pintura, ya sea de marcador o de cualquier tipo de marcador que utilices. Coloquemos un poquito de sombra o de contorno interno. Por aquí me voy con el rojo a colocarle un poco de como de sombreado hacia esta parte. Lo mismo lo estaré haciendo con la parte del amarillo, del naranja. Por aquí también voy a estar utilizando estos marcadores que son a base de alcohol, también los encuentras a base de agua, tienen una doble punta, una es biselada, la otra es punta redonda. Me voy a estar apoyando también de estas tonalidades para crear contorno, crear sombreado. Nos vamos ahora con la punta finita de los acrílicos a colocar unas chispitas en la parte donde hicimos la crema de chocolate. Para complementar la decoración, muy acorde a la temática, vamos a estar haciendo unos lindos globos. Los voy a estar haciendo en diferentes tamaños, unos inclinados, otros al revés. Recuerda que también puedes incorporar sombreado o contorno también a la decoración. Con otros tonos voy a estar haciendo como un doble delineado. Este trazo me gusta mucho porque pasa como un poco como por fuera, como por encima. Lo estoy haciendo con otras tonalidades. Puedes hacerlo también en negro o con un color de la misma gama. Me voy a bordear de negro. Bueno, esto es opcional, aunque siento que el negro nos ayuda a perfeccionar y a definir más como cada espacio. Me voy por aquí con este marcador acrílico con la punta finita a bordear este cupcake. Me voy ahora a bordear las letras. Para esto voy a estar utilizando unos lindos marcadores metalizados. Me voy con este color que es como un color como bronce. Para cuando utilices este tipo de marcadores que tienen un sistema de tinta que consiste en agitar y luego empezar a presionar de forma muy sutil para ir que la tinta descienda, es muy importante que tengas presente varias cosas. Número uno, es súper importante agitar muy bien por un par de segundos, yo diría que como unos 40 segundos, agitar vigorosamente el marcador, pero siempre con la tapa hacia arriba. Luego, después de esto, destapamos siempre el marcador con la tapa hacia arriba cuando estos marcadores tengan este tipo
de sistema de tinta. Aquí el marcador está nuevo, no viene la punta todavía del color que es del marcador porque toca hacer descender la tinta. Así que paso a seguir, voy a presionar la punta hacia abajo para que salga un poco de aire, un poco de presión, y luego sobre alguna superficie voy a empezar a presionar. Te recomiendo hacerlo de manera pausada, no tan rápido, pausada, más o menos damos una pausita como de 1 o 2 segundos y vamos presionando. Te recomiendo no hacerlo de manera tan rápida porque a veces cuando hacemos demasiado rápido este paso, lo que ocasionamos es que se nos puede regar el marcador, causar demasiados goteos de tinta. Es mejor hacerlo como de manera controlada. Así que vamos pausando, de manera pausada vamos presionando hasta que la tinta poco a poco empieza a descender, ya se empieza a ver del color que es el marcador. Este es como no sé, es como un color rosa, como un rojo metalizado o un rosa metalizado, súper lindo. Así que cuando ya descienda totalmente la tinta, ya podemos empezar a trazar y probar que el trazo se haga de manera completa. Así que este es un tip que te regalo para cuando utilices este tipo de marcadores con este sistema de tintas. Mire qué color súper lindo. Vamos a probar las otras tonalidades. Ahora sí, explicado este punto, nos vamos ahora a bordear las letras. Voy a estar bordeando la palabra feliz y años con este lindo color bronce, y el cumple lo voy a estar haciendo con un marcador permanente con un color rosado fluorescente. Me voy a complementar la decoración con unos puntitos. Por aquí voy a estar utilizando este color dorado, voy a estar utilizando un azul, así que como decoración complementaria voy a utilizar puntitos grandes, medianos y pequeños. Un poco de blanco para colocar iluminación en ciertos elementos. Y me voy por aquí con este lindo color gris, con este marcador acrílico gris y con la punta pincel, aunque también podría ser con la otra punta. Vamos a colocarle sombreado a las letras. Por aquí nos queda ya este lindo diseño de nuestra primera bolsa con esta temática de feliz cumpleaños. Me encanta cómo se ve ese bordeado en ese color bronce, se ve súper lindo, el negro resalta bastante. Bueno, una bolsa con muchísimo color ya que la temática lo amerita. En nuestro siguiente diseño haremos una bolsita un poco más sobria. Por acá ya nos queda este diseño. Hacia la parte superior tenemos muchas opciones. Podemos perforar, abrir unos huequitos, colocar una manija o sencillamente dejar la bolsa así, quizás sellarla, colocarle pegante, algún tipo de cinta, algún tipo de moño. Así que por aquí nos queda ese primer diseño de bolsita. Ahora nos vamos con una segunda opción. Para nuestro siguiente diseño de bolsa nos vamos con este bonito color dorado. Vamos a estar haciendo una frase de te amo y voy a estar haciendo nuevamente una mezcla entre un estilo de letra recta
y un estilo más hacia el lettering. Voy a estar haciendo las letras a un solo trazo y luego voy a estarle generando contraste. Siento que este color es súper lindo, muy elegante, se puede adaptar muchísimo para un estilo de bolsa como para un hombre, de pronto para una persona mayor. Podemos jugar mucho con las tonalidades, omitir ciertos colores que quizás voy a colocar si quizás queremos darle un poco más sobria. Así que nos vamos con nuestro primer paso y es hacer el diseño de la letra a un solo trazo y posteriormente vamos a estarle colocando contraste. Paso a seguir, voy a estar bordeando. Yo siento que el dorado con el negro son dos colores que se la llevan súper bien, así que vamos a estar bordeando en negro. Por aquí me voy a bordear con este marcador, que es un marcador de alcohol. Vamos a estar teniendo mucha precaución con los trazos que son delgaditos, quizás con el color negro no llegar de pronto a desaparecer la tonalidad dorada en esos espacios delgados, así que con mucha precaución, con mucha paciencia, vamos a empezar a hacer este bordeado en negro. Con este marcador negro vamos a estar creando ahora, después del bordeado, vamos a estar haciéndole sombreado exterior. Así que vamos a estar colocando ese sombreado, vamos a aumentar un poco el trazado en negro en ciertas áreas. Recuerda que este paso de colocar sombreado es importante porque nos genera un poco más de dimensión, más de profundidad. Sin duda aquí vas a ver como el antes y el después colocando la sombra, siento que le aporta muchísimo, así que nos vamos con este siguiente paso. Con este mismo marcador punta pincel gris que usamos en el diseño anterior, vamos también a colocar una sombra un poco más tenue en ese color gris. Recuerda que la sombra se proyecta hacia el lado opuesto de donde nosotros imaginamos que entre la luz. Aquí podemos observar que en la letra la sombra la estoy haciendo hacia la parte inferior y hacia la parte derecha de la letra. Eso significa que la luz entra de arriba y de la izquierda. La sombra se proyecta hacia el lado opuesto. Así que por aquí con este color negro ya hicimos sombra y nos vamos a hacerle también este sombreado un poco más tenue con este color gris. Nos vamos ahora con la decoración. Para esto voy a estar utilizando este color metalizado azul, es súper lindo. Para esa frase de te amo va súper bien decorar con unos corazones, así que nos vamos a hacer corazones grandes, medianos, pequeños, inclinados, unos arriba, otros al revés, inclinados hacia la derecha, hacia la izquierda. Voy a estar bordeando los corazones con este marcador a base de alcohol, que es un color celeste. Quiero perfeccionar los bordes, así que me voy con esta tonalidad. Quizás no quiero colocarle como muchos colores diferentes, así que trato como de irme como en la misma gama de colores. Con el mismo marcador negro con el que estuve haciendo el bordeado de las letras, voy a estar haciendo una decoración muy sencilla alrededor. Voy a estar haciendo unos puntitos medianos, pequeños, grandes alrededor de las letras como para complementar el diseño. Voy ahora a hacer un delineado con este color plateado súper lindo. Por aquí paso un poco por encima, por fuera. Es un trazo que se hace de manera muy sutil. Y para complementar voy a estar haciendo puntitos
con los marcadores metalizados, quizás por aquí con algo de celeste. Realmente ya vamos finalizando con esta decoración. Creo que no le voy a estar incluyendo como más elementos porque quiero que se mantenga un poco sobrio. Así que para complementar la decoración de los corazones voy a estar colocando puntitos en todas las tonalidades metalizadas para seguir como esa gama de colores metalizados. Así que nos vamos con estos últimos pasos. Y finalmente por aquí nos queda este lindo diseño de bolsa. Me encanta, de verdad me encanta muchísimo el efecto que da los marcadores metalizados. Se ve súper lindo, siento que le da un toque muy elegante. Siento que esto mismo hecho en cartulina negra debe quedar súper hermoso. Los colores deben resaltar bastante increíble. Así que por aquí nos queda esta segunda opción de bolsa, ya con un estilo un poco más sobrio. Recuerda que hacia la parte superior puedes quizás perforar o pegar la bolsita. Hacia la parte superior tenemos muchísimas opciones. Así que por acá nos queda esta bonita opción de bolsa con un marcado, jugando con letra recta, con lettering y aquí utilizando estas tonalidades metalizadas que son espectaculares. Y si queremos algo más colorido, esa es la primera opción de bolsa de regalo con esta linda temática de cumpleaños. Me encanta la mezcla entre negro, colores fluorescentes, pasteles, metalizados, una bolsa llena de mucho color. Siento que la temática lo amerita. Algo que me encanta del arte es que podemos explorar, combinar metalizados, fluorescentes, pasteles. Esto mismo que hemos visto en la clase del día de hoy lo puedes llevar a la práctica para decorar una bolsa de regalo, una caja, un cuaderno, para hacer una tarjeta, una pancarta, para realizar cualquier proyecto. Realmente puedes sacar muchísimo provecho de lo que hemos visto en la clase de hoy. Espero que te haya gustado, que por supuesto lo lleves a la práctica y créeme que si le compartes esta idea a alguien te lo agradecerá. Una bonita idea también de emprendimiento, poder nosotros personalizar bolsas de regalo. Así que espero que te haya gustado, que explores y recuerda que si te apasiona el mundo de las letras bonitas, tenemos aquí en nuestra membresía de YouTube y en Hotmart un taller dedicado a este tema, que es nuestro taller de lettering creativo, donde podrás aprender más a profundidad y a detalle y aprender a desarrollar tu propio lettering con muchísimas técnicas como embossing, rainbow, texturizado, utilizando diferentes técnicas y elementos. Te dejo esta invitación. Recuerda que unirte a nuestra membresía es súper asequible y en la descripción de esta clase te dejo el link donde puedes unirte y también nuestra línea de WhatsApp si tienes dudas o preguntas. También no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal, que es totalmente gratis. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Esto es totalmente gratis, así YouTube te notifica cuando subamos un nuevo video para que no te lo pierdas. Nos estaremos viendo muy pronto en una siguiente clase creativa. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de la clase del día de hoy. Mi nombre es Nidia y muchísimas gracias por aprender con Mundolución Diseños.